Amigas y amigos, una vez más, Coco para todos ustedes en una emisión especial para la charla de Coco. Y bien, tenemos de invitada a Missy Ortegón, que es una queridísima amiga que tengo desde hace años en LinkedIn. Yo la conocí, de hecho, por redes, y me atrajo mucho el trabajo que ella hace por los derechos de las personas, especialmente por el sector femenino, por las mujeres, por ese sector que está emprendiendo una lucha social, una lucha humana, una lucha por superar obstáculos, condiciones que las han limitado en muchos aspectos, en lo laboral, en lo económico, en lo financiero, en lo político, en el campo de la ciencia y del trabajo formal en sí. Y bien, ella también viene a hacer esta disrupción o romper con estos paradigmas que se encuentran en el espectro social, en el sentido de que hay una desigualdad muy notable de tanto de los hombres y mujeres, tanto de entre los hombres como las mujeres, y lo importante aquí es como que hacer esta concientización en los dos géneros de esta igualdad que tienen ellos de sus derechos, de alcanzar esa plenitud personal en todas sus áreas, tanto en lo emocional como en lo financiero, por sus derechos de libertad en todos los sentidos, sexual, financiera, económica, física, médica. Y bien, yo quiero que ella comente acerca de su trabajo para todos ustedes. Missy, muchas gracias por querer hacer esta entrevista con nosotros y también contar, vaya, la experiencia que te ha tocado vivir, porque yo he visto por muchas publicaciones que has hecho, por varias cosas que has comentado en tus redes acerca de estos temas y sobre todo por volver a hablar de esto, o sea, darle otra vez el peso que debe de tener y la atención. Hola Jorge, muchas gracias por Sí, la invitación. Sabes que siempre es un gusto poder apoyarte y colaborar contigo, pues en todo lo que haces. Ahorita con tu canal, el canal de Coco, así se llama, ¿verdad? sí, la charla de Entonces, Coco. pues nada, más que agradecida por la oportunidad y aquí me tienes con la mejor disposición para platicarte todo lo que necesites saber. Bien, platícanos acerca, bueno, también que ellos sepan de tus emprendimientos, de tus trabajos personales y proyectos autónomos, que son como las fundaciones que se dedican a prestar atención y servicios de atención social, de atención personal también, y digamos que esta asesoría legal que también tú conoces y tú has emprendido acerca de los derechos de la mujer y de cómo responder ante la violencia de género con perspectiva de también de género, y este tipo de conocimientos y teorías que ya se están poniendo en práctica, digamos, para que sea un enfoque más integral, más global, para trabajo de investigación y trabajo también a nivel de trabajo social. Por ejemplo, ASIM, que es esta asociación, perdón, Asociación Internacional de la Mujer, y también RIDO, la Red Internacional de Oradores, y COLEL, y bueno, que nos platiques de esos trabajos y de esos proyectos. ¿En qué se enfoca cada uno? Ok, mira, pues la historia de ambas nacieron pues prácticamente en pandemia. Eh, a raíz de que pues surgió esta enfermedad, desgraciadamente, yo tuve que cerrar mi negocio, me quedé sin trabajo, pues dije, bueno, tengo que hacer algo con mi tiempo, no puedo estar sin hacer nada. Y empecé a trabajar poco a poco. Afortunadamente yo ya pertenecía en ese entonces a un colectivo que ahora ya no existe, que se llama Oratoria para Mujeres. En ese colectivo, de cierta manera, a mí me empoderaron, porque pues, yo no estaba empoderada en ese entonces. Me empodera, empiezo a ver pues toda mi panorama, los problemas que yo tenía o problemas que yo justificaba como algo normal y que ciertamente no era así. Entonces, a raíz de eso, pues me nace, pues ahora sí que las ganas de poder apoyar o ayudar a otras personas. Y fue que así en marzo nació lo que es la Asociación Internacional por la Mujer. Nació con otro nombre, ya después se fue cambiando. Nace esa asociación
empiezo a invitar a conocidas, a conocidos que se vayan integrando, que se vayan sumando con las actividades, pero yo nunca me imaginé el alcance que esta asociación iba a tener, porque yo dije, bueno, vamos a hacer algo local para trabajar desde lo local, pero un amigo muy sabio me dijo, no lo hagas desde lo local, empieza desde lo nacional y después partes en lo local. Y honestamente, el marketing que se le dio a la asociación, la publicidad y todo, vino a hacer que esta crezca y lejos de hacer algo nacional, se volvió algo internacional. El alcance que llegamos a tener no solamente era en México, sino que también era en otros países de América Latina. Entonces, hoy por hoy lo conforman más de 100 mujeres como voluntarias de esa asociación, cada una también en sus respectivos países. Tenemos más voluntarias en México, por supuesto, pero al final de cuentas es una asociación que sí viene a marcar el Estado de la República Mexicana. Entonces, estas directoras desde su lugar, sin recibir un solo peso, porque esto es algo totalmente altruista, o sea, no hay como tal un pago para ellas, más sin embargo, esas ganas también de ellas de apoyar a las otras, a las mujeres y apoyar a más personas, pues ha hecho que esto crezca. Y hoy por hoy te puedo decir que en su momento no había recursos. Hoy por hoy tenemos que participar en convocatorias, fuimos aprendiendo, empezamos a gatear, luego empezamos ya como que a caminar y después empezamos a correr. Entonces tuvimos que aprender muchísimas cosas para cómo conseguir recursos, para que la asociación se pudiera mantener, porque al principio decíamos, no, pues no pasa nada con nuestros propios recursos, pero no, no nada más era con nuestros propios recursos, tuvimos que aprender muchas otras técnicas. Por otro lado, Rido igual nació, bueno, pues a raíz que la que es el colectivo Oratoria para Mujeres ya deja de existir por problemas ajenos, yo dije, bueno, tengo que hacer algo con la oratoria. Al final es algo que yo vengo haciendo desde los 11 años. Fundó, en un 17 de agosto fundé RIDO, la Red Internacional de Oradores, pero yo ya tenía como una base de lo que era la asociación, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo internacional. Me sentí aquí muy, muy poderosa, ¿no? Fundó RIDO, empezó como una asociación civil, casualmente, pero RIDO al final terminó sustentando la asociación y hoy por hoy Rido cambió de giro y ya no es una asociación, hoy ya es una empresa legalmente constituida. Entonces, fue un crecimiento así como que ni yo me lo esperaba, el éxito que pudiera tener esos proyectos. Al final, como me decían pues muchas compañeras, es que cuando un proyecto tiene tu esencia, podrá haber una o dos o tres que hagan lo mismo, pero no va a ser igual. Porque el trabajo que tú haces gusta y es el trabajo que al final representa a muchas mujeres y que aún nos falta mucho por crecer definitivamente, porque no nos podemos decir y quedarnos nada más aquí como que, ay, ya hicimos algo y no. O sea, realmente no. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo, porque al final son causas sociales, son causas que bien o mal no han desaparecido del todo, tampoco puedo decir que han disminuido del todo, pero sí se ha hecho un cambio incluso con la mentalidad de las personas, no solamente desde mis proyectos, sino de otros muchos proyectos que también se dedican a lo mismo y que también fomentan la no violencia hacia las mujeres y que también fomentan el desarrollo de habilidades blandas hacia los jóvenes, hacia las personas adultas, porque al final no solamente es ya no más violencia contra la mujer, sino que también es de que, a ver, tú que eres mujer, tú que eres joven, tú que eres adulto, necesitas aprender a desarrollar habilidades blandas como la oratoria, como el liderazgo, como el emprendimiento, porque de cierta manera es algo que necesitas en tu día en día y al final es algo que las empresas te piden hoy por hoy para poder laborar con ellos. Sí, exactamente es lo que quería ir también a ese punto, que las empresas
ya estamos en una época de diferencias de antes, o sea, de otras décadas. Digamos que si antes no les prestaban atención a esas habilidades que tú acabas de nombrar, ahora es cuando tienen más peso, porque se dan cuenta que esto del desarrollo humano, el compendio o el conjunto de habilidades intrapersonales, interpersonales, o sea, de hacer interacción con otros, esas habilidades ¿cómo le llaman? Socioemocionales o sociocomunicativas, son importantes para que el ambiente laboral, o sea, el clima ocupacional, y laboral sea, digamos, más productivo, más, digamos, también sano y que se evite el mayor número de problemas innecesarios también, porque es importante también todo ese tipo de habilidades que se deben de practicar y es por eso que cuando yo veo, bueno, yo entro en LinkedIn y siempre veo muchísimas publicaciones que están enfocadas a esos temas. Siempre lo vas a estar encontrando. Y esos temas son los mismos que te tienen que rescatar más para toda la, que es ¿cómo se dice? La ciudadanía en general. No solamente, digamos, ya para un sector en general, sino, o sea, por ejemplo, a los jóvenes o a las mujeres, sino que también en general todo el mundo tiene que tener esas habilidades ya de por sí para poder hacer, digamos, un camino más sencillo. Totalmente de acuerdo. Y algo que te platicaba yo hace ratito es que, por ejemplo, todo esto yo lo logré haciendo prácticamente home office desde mi casa a través de lo digital, porque es un claro ejemplo que no necesité un edificio muy grande y un montón de escritorios, sino que me bastó simplemente un lugarcito en el rincón de mi casa. Obviamente lo adapté a mi gusto, a mis necesidades para que pudiera trabajar de manera cómoda, pero ese rinconcito es el que me ha visto trabajar por 3 años ya. Hoy. Me gusta tu experiencia porque yo Entonces, al también, final, así, pues ahora comprendo y entiendo. Sí, y ahorita, por ejemplo, comprendo y entiendo que ya necesito personal, y entonces es como que una fase de crecimiento, porque yo sé que yo sola ya no me doy abasto. Entonces, por ejemplo, con la asociación no hay ningún problema, porque sé que cuento con el apoyo de las chicas, pero en cuestión de la empresa, aquí es donde yo ya necesito apoyo, porque ya sola no me doy abasto, pero al final del día es paso por paso. wow, esto es excelente. Más que nada, yo creo que lo admirable aquí, o sea, y lo considero así, totalmente, o sea, una seguridad que lo puedo expresar, o sea, es al 100 que digamos que tú sabes encontrarle el equilibrio o la gestión de tus tiempos también para tantas actividades. O sea, tú sola, o sea, también tú sola tener que ir marcando la dirección, el paso. O sea, tú sabes cómo sí, cómo no, cuándo sí, cuándo no, que sí, que no también, o que nunca. Y es mejor eso, porque tú sabes que cuando tú tomas la decisión principal y final, eso le da mayor empuje, o sea, le da la esencia que tú acabas de decir hace unos minutos a los proyectos. Y es por eso que tú ves ese avance, porque tú sabes cómo le estás dando ese enfoque. Y es que al final, ¿sabes qué es lo que pasa? Que te vas a topar con mucha gente en el camino que te va a decir que estás perdiendo el tiempo, que para qué te dedicas a eso, que mejor te busques un trabajo de verdad en donde te paguen de manera quincenal un sueldo. Y yo siempre he sido un poco rebelde en ese sentido, porque si algo tengo, si algo tengo yo o de la manera como mi papá me educó y la cual me educó para ser una mujer muy independiente. Entonces él siempre me dijo, yo no quiero que tú dependas de nadie, yo quiero que tú te valores a ti misma, que salgas adelante por ti misma. Entonces, yo me crecí con eso y entonces cada que alguien me decía que yo no podía lograr algo, para mí era como un reto de decirles, mira cómo lo hago. O sea, me estás diciendo que no puedo, pues yo te voy a demostrar que sí puedo, porque al final yo sé hasta dónde son mis límites, sé hasta dónde puedo llegar y sé hasta dónde no puedo llegar. Y una prueba de ello, pues son estos emprendimientos que me atrevo a decirte con toda la confianza del mundo, que me han abierto muchísimas puertas como no tienes idea.
muchísimas. O sea, no solamente me quedé en mis emprendimientos, sino que fui un poquito más allá. Hoy pertenezco a un programa que se llama Quibernus, que es del grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. Entonces es un programa que impulsa el liderazgo de los jóvenes. Y somos un montón de jóvenes que estamos dentro de ese programa, jóvenes destacados en todos los estados de la República Mexicana, todos con sus diferentes causas, cada quien con su causa, y cada que Quibernos nos junta es un agasajo poder compartir con gente que se dedica a lo mismo que tú y que desde sus trincheras está haciendo algo por querer cambiar al país. Y algo que decíamos en su momento en una reunión es de que la mayoría de lo que estamos ahí, podríamos decir que somos personas que siempre nos molestaba el que nos dijeran que no podíamos hacer algo o que siempre nos causó ruido el que nada o nadie hiciera algo por querer cambiar una situación como tal. Entonces, teníamos en común eso. Eh, este programa nos capacita constantemente en temas de emprendimiento, de liderazgo. Hace poco me capacitó en pitch, o sea, cosa de que yo no sabía qué onda, pero me sacan de mi zona de confort, me impulsan a hacer nuevos retos y haciendo un poquito aquí de promoción, ya en unos días más a mí me va a tocar dar ese taller de habilidades o ese laboratorio de habilidades a otros jóvenes, precisamente del pitch, cuando Kibernos fue el que me capacitó, precisamente a través de ellos se va a dar ese laboratorio. Entonces, imagínate todo el crecimiento que pues ha tenido o que se ha logrado y al final de cuentas, pues es cuando tú dices, y volteas a ver a la gente que te dijo ¿no? Que no podía. O sea, digo, siento yo en parte que alimenta un poquito mi ego, por así decirlo, pero al final no es un ego que esté mal, porque es una cuestión de demostrar de que las cosas cuando se quieren hacer se hacen y si no, no las haces. Exactamente, exactamente. Y más que eso es ¿cómo le podemos decir? El poder de decisión. Porque querer es poder y también poder es querer. El poder de querer y el querer es un poder que tenemos, o sea, de decidir. O sea, y eso también nos lleva a decidir qué hacer. O sea, ejecutas y se dan las cosas porque tú las estás haciendo, tú pones esa acción para que haya ese tipo de cambios o ese tipo de, ¿cómo le podemos decir? De procesos, toda esa serie de cosas que suceden y te das cuenta que estás alcanzando tus objetivos porque estás poniendo de tu tiempo, de tu energía, de tu esfuerzo, de tus habilidades, pero ya en una forma más aplicada, una forma práctica, no de solamente dejarlo en palabras, que las palabras se quedan muertas en el aire y se las llevan, sino que las acciones son las que hablan. Esas son las cosas que hablan más, las acciones mismas, como tú dices. Si no, entonces ahí se queda, no hace nada. Y es que aún falta mucho camino por recorrer. Yo no me doy todavía por bien servida porque siento que hay mucho camino por recorrer, demasiado. Y una de las cosas que también he aprendido y te lo comparto como consejo y para las personas que nos vean, es de que no importa qué tanto alcances el éxito, importa qué tan humilde tú te mantengas para con las demás personas. Porque también si somos soberbios o caemos demasiado en el egocentrismo y humillamos a las personas que en su momento nos tendieron la mano, no vamos para ningún lado. Porque cuando caigamos, no nos vamos a volver a levantar. Y eso es algo muy cierto. Entonces, la humildad ante todo, siempre, siempre. Muchos me ven cuando me ven y me dicen, ay, esta chava es bien egocéntrica. Yo, o sea, tengo la apariencia, pero no, cuando me conoce, dicen, no, pues es que tú eres totalmente diferente. Yo, sí, no deben de juzgar un libro por su portada. Eso es algo muy cierto. Y ¿sabes qué pasa? Ellos hablan ellos mismos se delatan inconscientemente por el juicio que hacen de nosotros o de los demás. O sea, se les hace fácil tirar, criticar, pero realmente yo he entendido que cuando criticamos a alguien o ellos critican o juzgan a alguien es porque realmente están ellos confesando cosas que no tienen el valor de confesar. O sea, si ellos tienen o sea, si ellos hablan de ese defecto en los demás es porque realmente el defecto
está en ellos por ley, perdón, por ley de vida, y digamos por ciencia. Eso ya es ciencia psicológica, es ciencia de psicología. Y yo me he dado cuenta que es verdad. ¿Cómo te das cuenta que hay gente que tiene tanta carencia dentro de ellos mismos y ellas mismas? O sea, conozco ejemplos y dices, no manches, ¿cómo? O sea, no inventes, ¿cómo es imposible vivir con tanta carencia? O sea, no se trata del dinero, no se trata que tengo un faje de mil billetes de 100 pesos, ¿no? O sea, es que mi valor no se basa en ese fajo de billetes, o sea, No, y aparte, mi ¿sabes valor qué se es basa en las curioso? acciones y mis habilidades y mis aptitudes. Y fíjate que, Es ¿sabes qué es egocentrismo. curioso? Que muchos, ¿sabes qué dicen cuando tocas el tema del dinero? Es que un emprendedor no tiene dinero. Y yo No. siempre les digo, bueno, es que lo curioso es que tienes mucho dinero, pero a la vez no lo tienes. Entonces, al final todo es un proceso, todo emprendimiento, incluso las grandes empresas que existen hoy en día empezaron con un emprendimiento, que fueron creciendo y escalando, bueno, eso es otra cosa. Que nos compartan el secreto de su éxito, eso es otra cosa. Y podemos analizar un caso de éxito muy grande como el estudio de Walt Disney. Ujú. Entonces, este señor, ¿cómo le dijeron que no, él no era bueno, un buen animador? Y vean hoy en día la compañía que creó, aunque él ya no esté en vida. Y una de sus frases que me gusta mucho recordar es la que dice de que recuerden que esto comenzó con un simple ratón. Entonces, al final, todos comenzamos con algo. Exactamente. Empezó como una simplicidad, una simpleza mental y algo, como se dice, un dibujo sin significado y sin trascendencia. ¿Y qué pasa? Lo materializó, lo dibujó, lo materializó, le puso intención, le puso acción, le puso esa voluntad de querer hacerlo. Es una cualidad de Exacto. hacerlo, Lo primero que hay que hacer de es, salir. lo primero que tienes que hacer es pensar lo que vas a hacer, luego estudiarlo, ver qué tan factible es y Exacto. luego ejecutarlo. Y Y si cuando lo ejecutes algo falla, hay que volver a empezar, qué es lo que tenemos que solucionar o qué estrategia tenemos que cambiar para que esto funcione mejor. Y es que no es difícil, lo que pasa es que como te digo, para eso se necesita, o más bien es importante y esencial, o sea, no puede faltar, no debe faltar, no puede estar, no puede ser algo inexistente en nosotros, es la humildad, porque es fácil caer en la prepotencia, es fácil caer en el egocentrismo, en el egoísmo, en pensar solamente en yo, pero al final si pierdes las cosas por solamente pensar en tú mismo o tú misma, ¿no? Y he visto ejemplos infinitos, o sea, si te contase, o sea, ni quedas, pero con la boca abierta, o sea, y los he visto muy de cerca hasta en mi propio lugar, mi propia vecindad. Y, o sea, y pues dices tú, caray, la vida es sabia, el destino es sabio, no sé, el karma, lo que quieran llamar, o justicia, la justicia existe. Pero lo que pasa es que como no lo ven material, o sea, como no se palpa, no se toca, no se siente así, digamos que como algo duro, o sea, real, no suena, pero en el momento que menos piensas, llega. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y es genial, ¿sabes qué pasa? También el ser auténticos. La autenticidad es lo que también abre puertas y abre las llaves. Te da llaves y es una llave y tú la llevas donde quieras. Es fácil. Es como si tuvieras tu Mastercard. Pum, 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 la abres. Pum, pum, pum. Sí. Y es genial. Pero fíjate que en ese caso no es con dinero, o sea, no es un número que se va bajando hasta cero, sino que es como algo que tiene como perpetuidad. Y es tú, dices, sí, lo sé usar, acá otra vez. Y si sé hacer aquí, otra vez, y así. Y si lo uso como tiene que ser, a mí otra vez, así. Es como una metáfora. Sí, es totalmente cierto, ser naturales, no imitar a nadie, ser auténticos, pero también ser empáticos, definitivamente te va a abrir muchísimas puertas, porque la persona que es egocéntrica cae mal, la persona que imita o pretende ser alguien que no es, cae mal.
Entonces, y la persona que está todo el tiempo seria o serio y no es empático con la gente, cae mal. Entonces, al final, lo que tú mencionas es algo completamente muy cierto y que creo que muchas personas deben de trabajar día con día para tenerlo. No solamente desde lo personal, sino también desde el ámbito profesional o Claro. desde el ámbito social también. Y es así como te das cuenta que cuando tú lo implementas en tu trabajo, el que haces generalmente de explorar esos sectores y de las personas con sus, ¿cómo se dice? Con esas condiciones tan complicadas y precarias que tienen y llevar esa asertividad aquí mental, intelectual y preparación profesional y todo y valores para que ese trabajo pues, sea, digamos que creíble, o sea, que te lo crean, que es acreditable, que está acreditado también. Y lo ven ellos y dicen, ah, y van dándose cuenta de eso por ellos mismos. Así es, influye mucho qué tan líder seas tú con tu equipo, si eres el líder o si eres el jefe, porque un jefe te va a decir, ve y haz esto, ve y haz esto, ¿no? En cambio, un líder te va a decir, vamos, lo vamos a hacer juntos. Si no lo sabes hacer, yo te enseño. Al final, eh, al final de cuentas, el ser líder o no en un equipo de trabajo importa demasiado, porque nadie quiere al típico jefe que es el que nada más da las órdenes y es el que dice qué es lo que se tiene que hacer y cada que puede te falta respeto, a tener a alguien que es un líder, que realmente se preocupa por ti, que realmente te apoya y si te estás equivocando en tu trabajo, que te corrige de la mejor manera, porque si algo es muy cierto es que se felicita en público, pero se corrige en privado. Entonces, importa demasiado qué tanto sea tu liderazgo. Y es algo que te digo que yo he venido desarrollando en estos años, porque a mí sí me enoja mucho gente que tiene esas actitudes con las demás personas, que no es empático o que habla de manera muy grosera. Y esa es la razón incluso por el cual a mí sí me pregunta si yo tengo un trabajo, te voy a decir que no. Y no porque no quiera o porque no haya yo trabajado, precisamente porque ya trabajé y me topé con personas así, es que yo dije, yo tengo que emprender para no depender, Claro. porque porque si sigo dependiendo, me voy a seguir encontrando con personas que tengan esa forma de ser y que lejos de apoyarme, me van a humillar o me van a querer denigrar. Y como mujer, yo al final pues dije, no, esto no es para mí, mejor emprendo, ya no dependo, soy mi propia jefa y al contrario, de mí, en mi persona está ser una buena líder para con mi equipo, para que estas personas se sientan a gusto y puedan entender que existen ambientes laborales que no son tóxicos y que sí existen ambientes en donde se respetan a las personas. O sea, si yo no, si a mí no me gusta que me hagan. Sí, estabas también diciendo esto de que hay que tener, digamos, ver la importancia de tener habilidades para hablar y saber cómo se dice comunicar cómo se dice la cultura en la empresa para hacerles entender que no necesariamente tiene que ser, o sea, no tiene que ser un ambiente tóxico y difícil y caótico, sino que también puede ser un ambiente en donde se entiende a las personas, se escucha a las personas, se ve caso, pues, de caso por caso a cada uno. Y ese respeto que no falte jamás y ¿cómo le llaman esto? La relevancia que cada uno tiene en su rol, porque cada quien cumple algo, cumplen una tarea, el otro hace otra, y juntos estos esfuerzos y pues vaya, esa sinergia hace que lleguen resultados, la verdad, bastante propositivos, asombrosos, y que la empresa en sí gane, o sea, gane en todas Así las partes. así es, totalmente de acuerdo, Jorge.
Y pues, es como les digo a todos también, yo creo que las empresas y las personas y todos somos como barcos, somos como botes o barcos o transportes, vamos en el mar, vamos en el mar, somos como un barco de distinta clase, distinto tamaño, no sé, todo, pero estamos caminando en el mismo mar, o sea, vamos navegando en el mismo mar y hay de todo, a todos nos tocan las mismas olas, pero a unos no les toca, no les afecta casi nada o nada, otros sí, pasa eso. Y es que hay que tener, como dicen todos eso, la inteligencia también y las habilidades emocionales intrapersonales, o sea, de adentro, o sea, de uno hacia uno mismo, para poder, o sea, ahora sí que ir a corriente, o sea, ir en la corriente y sin resistencia también, o sea, de una forma fluida, natural. Sí, al final de cuentas todo es importante. Digo, cuando estás haciendo emprendimientos sociales, el camino puede ser muy difícil. Te puedes tomar, eh, puedes chocar más bien con muchas barreras. Y si algo yo he aprendido en esta vida es a no quedarse atrás y a seguir intentándolo. Voy a hacer una analogía muy rápida. A mí me gusta mucho leer y yo leí casualmente hace poco un libro que se llama Recuentos para Demian, del autor Jorge Bucay. En su primer cuento, esta persona nos habla sobre un elefante encadenado, un pequeño elefante encadenado que está atado a una pequeña estaca y de repente pasa un niño, este elefante ya había crecido, y le pregunta a su papá por qué si el elefante es un animal muy poderoso y muy grande, por qué simplemente no utiliza su fuerza para arrancar esa estaca y ser libre. El papá no supo qué contestarle al niño. El niño no se quedó con la duda y siguió tratando de averiguar la respuesta con otras personas hasta que alguien le dijo que ese bebé o ese pequeño elefante, bueno, que ahorita ya es grande, que al final de cuentas sí intentó librarse de esa estaca, pero lo intentó tanto cuando él era un pequeño, con todas sus fuerzas, que obviamente no pudo y simplemente se dio por vencido. Ese elefante se grabó en la memoria que no puede librarse de esa estaca porque en su momento lo intentó y no lo logró. Ah, Y la analogía aquí es que las personas, los seres humanos, somos como ese elefante encadenado, porque intentamos muchas veces las cosas y cuando no podemos, simplemente nos echamos para atrás y ya no seguimos intentando. Y no entendemos que el fracaso también es parte del éxito. Entonces, no importa cuántas veces fracases, lo que importa es cuántas veces lo intentas y cuántas veces te levantas hasta que logres alcanzar el éxito. Porque si nos quedamos en el pasado como ese elefante, nunca vamos a avanzar y nunca vamos a poder romper esas ataduras que nos mantienen estancados o amarrados en esa pequeña estaca. Entonces, ahí te lo dejo como reflexión porque al final esto es muy motivacional, perdón, ujú. pero Mucho, mucho. a mí me ha servido como persona, como mujer, como esposa también. Algún día seré mamá, por supuesto, y algo que yo quiero que mis hijos aprendan es precisamente eso, que nunca se den por vencidos, nunca dejen de luchar por sus sueños. Y hay una frase que me gusta mucho, que tus metas y tus sueños son mucho más grandes que tus miedos. Y muchas veces por miedo no avanzamos. El miedo es un enemigo, vaya, un enemigo mortal. Es el enemigo del, digo, es el enemigo por excelencia, digamos, porque es, es como algo que simplemente está, pero te quita, te corta todo, o sea, te nulifica, te neutraliza, te destruye, y es eso. Y y cuando te das cuenta que no.
ya no existe eso, es porque ya lo supiste confrontar acá. Es tú. Wow, no, no, es que son muchas cosas que tienen que tomarse en serio de nuevo las personas para poder, ¿cómo se dice?, dejar el autosabotaje, porque también el autosabotaje es consecuencia del miedo, o sea, eso es como lo acabas de decir, están pensando en hacer algo, que quieren alcanzar algo y por miedo, vaya, destruyen esa energía, esa intención, esa acción para hacer, y se les va ese valor, se les va la valentía, el ser valientes. Y dejan de, no Es se puede. que ahí, perdón que te interrumpa, ahí cae en algo que se le conoce como el síndrome del impostor. Es un sí, sí, el síndrome del impostor. Caemos en eso, entonces no nos sentimos lo suficientemente buenos como para recibir tal merecimiento o para recibir tal premio. Y como bien dices, nos autosaboteamos. Y el peor enemigo de una persona es un mismo. Entonces que te decía yo hace rato, tú hasta dónde llegas, cuáles son tus límites, hasta dónde tú lo vas a dejar de intentar o hasta cuándo lo vas a seguir intentando. Entonces volvemos al punto de partida. ¿Cómo fue que yo logré tener esos emprendimientos? Bueno, nació en pandemia por una sensación de querer apoyar a los demás y aunque me vieron personas que me quisieron frenar y decirme no lo hagas porque estás perdiendo tu tiempo, al final lo terminé haciendo y hoy por hoy veo el fruto de mi trabajo. Exactamente. ¿Por qué? Porque dejamos, digamos, escuchar esas voces que son limitantes, o sea, son voces que impiden. Y a lo mejor no lo hacen por mala intención ni nada de eso, o lo hablan por sus propias inseguridades o ignorancia, o sea, desconocimiento, o sea, de no saber algo, o quizás no dominan del todo alguna cosa, o a lo mejor tienen un raciocinio, digamos que una capacidad de entender las cosas más pequeña que otros. Entonces, por eso, digamos que si nosotros no sabemos portar con esas cosas, esas personas, las arrastramos y digamos eso como una cadena a cuestas. Y hay que saber dejarla así también. Sí, completamente de acuerdo con lo que comentas, pero al final, como te dije en su momento, ellos cómo van a saber si lo vas a lograr o no si ni siquiera lo has intentado. Ellos no tienen la respuesta la tienes tú. Cada quien es su mejor respuesta y tienen que saber cómo, y cada uno de nosotros tenemos que saber cómo, pues, llegar a eso. O sea, y puede haber como es de personas, vitamina, así sí le llaman eso, así dicen el concepto, personas vitamina, ¿sabes? Que te dan el empuje, impulso, o sea, esa fuerza que sigas avanzando y todo eso, y eso es lo importante, encontrar personas vitamina, persona vitamina. Sí, así es. Y bueno, pues no sé si hay algo más que quisieras A ver, que y yo por te último, comente. muy bien, por último, para cerrar con broche de oro esta entrevista, eh, ¿cómo tú definirías a Missy Ortegón actualmente? ¿Quién es Missy Ortegón para ti en este momento? Para mí en este momento te puedo decir que es una mujer empoderada, que es una mujer valiente, una mujer resiliente, que es capaz de lograr sus objetivos y sus metas, que no se va a dejar vencer tan fácilmente, que pueden haber muchos tropiezos en mi vida, pero al final de cuentas yo sé que voy a lograr vencer esos obstáculos, no importa qué tan grandes sean, no importa. Al final me podrá ir bien o me podrá ir mal, eso no lo sé todavía, pero al final lo que sí te puedo decir es que nunca lo voy a dejar de intentar. Y no sé, al final qué me depare la vida, porque hace 10 años yo te hubiera dicho otra cosa. O sea, a lo mejor te hubiera dicho, ah, yo soy Macy, pero ay, yo me veo con mi esposo, con mis hijos, siendo ama de casa, dedicándome a mi familia y ya, porque eso es lo que me enseñó la sociedad o eso es lo que me enseñaron. Pero hoy no te puedo decir, ay, soy esposa y me dedico al hogar. O sea, sí, tengo mi familia, tengo mi esposo, pero aquí no solamente yo me dedico al hogar, son labores compartidas
al final de cuentas, actualicé a mi esposo muchas cosas, le enseñé muchísimo, porque él tenía mucho de eso en ese entonces, y aprendió a respetar mi espacio, a respetarme más como mujer y apoyarme en todo lo que hago. Entonces, eduqué también a mi esposo, por así decirlo, pero al final eso me ha hecho más fuerte y eso hace que también yo quiera seguir creciendo, no solamente en lo personal, sino que también en lo profesional, porque sé que aún falta mucho. O sea, como te lo dije hace ratito, falta muchísimo camino por recorrer. Y a lo mejor de aquí en 10 años, eh, esta Macy que ahorita está hablando de sus emprendimientos, a lo mejor en 10 años te esté hablando de empresas grandes, si es que así Dios lo permite. Entonces, al final de cuentas, digo, no sé qué me depare la vida, pero Y por también algo puedes se tener ese empieza. esfuerzo. Aparte de que Dios puede dar ese apoyo o esa, abrirte, ¿cómo se dice? Esa, pues, ¿cómo se dice? Pues sí, ese camino, pero también haces tú de tu parte para que eso también se dé más rápido o se esté dando, a lo mejor pasos lentos, pero se da, pero se está dando. Tú ves que está ocurriendo algo. Y eso, aunque sea pequeñito, pero ya es algo que se nota y es algo valioso. Y tiene mucha importancia, tiene mucho peso eso también. Sí, y lo importante es que no te dejes vencer porque como emprendedores a veces habrá días que no tengas ni un solo peso para comer, porque a mí me ha pasado. Hay A todos días creo que nos que ha pasado, ¿eh? No te preocupes. sí, entonces a mí me ha pasado de que hay días que no tengo ni un solo peso para comer por X situación, que algo no salió bien, que algo no se vendió bien, pero al final a mí me sirve como para rectificar, a ver no está funcionando, en qué estoy fallando, en dónde estoy mal, para tratar de enderezar nuevamente el camino y todo empieza a fluir nuevamente. Wow. Maravillosos Y consejos. eso que lo que te digo, ajá, y al final de cuentas lo que te digo, aunque hay días malos, sé que también hay días buenos y esos días malos no han hecho que yo me venga para abajo, por el contrario, han hecho que yo me siga levantando todavía más. Me gusta más cómo sí se tener esta mentalidad. Digo, no es que yo sea un positivo tóxico o un tóxico positivo, y es una positividad tóxica, no, pero digamos que yo lo hago de una forma más como de verlo de una forma equilibrada, o sea, de que conozco que está lo negro, pero también lo blanco, y como que estar en un punto medio de los dos, para decir, ¿sabes qué? No niego ninguno de los dos lados, pero de cada uno, todos los días, siempre saco lo que me da impulso para hacer mejor. Es que al Aunque final no es solamente es blanco y imposible. es que no solamente es blanco y negro, también hay gris. Y Sí, si algo, bueno, pues algo me han enseñado de tantos libros que me he puesto a leer, es de que siempre tienes que empezar el día con una actitud positiva, porque lo positivo se atrae. Si estás todo el día molesto, amargado, vas a traer lo negativo, entonces eso al final no nos beneficia y no nos ayuda para nada. claro, entonces te digo, ese es el growth mindset o mentalidad de crecer, de desarrollarse, de crecimiento y de desarrollo. O sea que tú vas poniéndole a tu mentalidad, le estás alimentando con ideas positivas, con pensamientos positivos, con que afirmaciones o cosas que dices tú, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto va a estar bien. Ok, va a estar lo negativo, inevitablemente, pero eso negativo, yo Al depende, final de algo, al- depende de mí si va a afectarme o no me va a afectar. Yo le doy como si es ese poder de no, que no, no me lo sé. no, y al final de cuentas te voy a decir algo que es muy, muy cierto, ¿no? Es que, digo, hay que ser positivos. Siempre vele todo lo negativo que te pase, siempre vele el lado positivo a las cosas. O sea, eso te va a ayudar muchísimo. Wow. Porque, porque créeme que en su momento también fui alguien que pensaba todo el tiempo en negativo, pero bueno, eso no funcionó. Y si me preguntas, yo tengo un carácter tan lindo, muy difícilmente me vas a ver a mí enojada. O sea, es súper Bueno, raro.
O sea, yo siempre voy a estar con una sonrisa en la cara, o sea, siempre me voy a estar sonriendo. Podré tener miles de problemas, pero siempre voy a tener una sonrisa en la cara para con las personas, Wow. porque sé que de todo lo malo siempre viene algo bueno. Y Siempre. eso no quiere decir que no me duela, solamente que he aprendido a que no necesariamente tienes que demostrar tu vulnerabilidad con las demás personas, porque ahí es cuando se aprovechan. Entonces, lo mejor es sonreír y ser feliz. Al final, dice el dicho, vive y deja vivir. Exacto. Y eso es fabuloso. Y te voy a decir algo, cuando tú mandas, es que también esa es una cosa que he ido aprendiendo durante varios meses, ya lleva no sé cuántos meses ahorita, pero no un año, pero sí varios meses de este año. Si tú de verdad dejas de pensar en las cosas y las personas, tanto las buenas, en como las malas y las buenas, o sea, no significa que tampoco tengas sentimientos, afecto por los demás y ya no quieras a nadie. No, no, me refiero a que si te desapegas de los demás y te enfocas más en ti mismo, neta, cuando mandas perdón, a la fregada a todos, y a todos y a todo, solito las cosas se ponen en su lugar y funciona. Pero digo porque yo, por experiencia, te puedo decir que sí, pues sí ocurre, ocurre. Sí, totalmente. Es que primero eres tú y luego otra vez tú. Y Primero entonces, tú, en bueno, el intermedio tú y al final tú. Y entre el intermedio y el final, que también hay algo por ahí, también tú. Y entre el primer, o sea, entre el principio tú y, casi viéndose el intermedio, o sea, también tú. Todo eso, o sea, todo eso es tú. Y no no lo estamos hablando desde una forma narcisista o de un exceso de soberbia o una patología ya psicoafectiva, ¿no? O sea, pues no, interna, es ¿no? más una cuestión es más una de, ¿sabes de qué? De amor propio. Es Sí. más una cuestión de amor propio De conciencia. porque, sí, porque al final de cuentas importa mucho tu autoestima, demasiado. Y si algo, yo por ejemplo, yo le he dicho a veces a mi pareja, ¿no? Si tú no me apoyas, si tú no me ayudas, yo te podré amar mucho, pero me amo más a mí. Entonces, yo ahí se lo dejo a veces al de tarea, no por soberbia, sino porque estoy consciente y tengo claro lo que quiero en la vida. Ujú. Y si él no me va a ayudar y me va a cortar las alas, pues no te quiero a mi lado, así de simple. Sí, exacto. Y nunca hay que tener miedo, ¿eh? Nunca hay que tener miedo en ese tipo de decisiones, porque es peor estar en un lugar donde sientes que no eres feliz, que no creces, que no avanzas, que no hay cambios o progreso uno para ti. Pues te voy a decirte algo, ya deja tú si es porque de verdad estás tan aferrado o aferrada a él o a ella por amor, sino, o por los afectos, te pueden mucho el amor, sino simplemente porque la vida misma te saca, la vida, o si no eres tú quien hace el movimiento, la vida misma te saca. Y pasa, porque conozco testimonios, la vida misma te saca. Y luego empiezan a... Ahora entiendes por qué me gusta mucho esta parte de apoyar a las mujeres, porque muchas viven en un círculo en donde no pueden romper ese círculo y están en ese círculo vicioso de violencia, en donde no solamente es física, sino que también es psicológica y permiten ciertas actitudes o ciertas cosas en donde les cortan las alas, las frenan y al final no pueden salir de ahí. No pueden salir de ahí hasta que rompes el círculo, te empoderas y empiezas a crecer. Y por eso es que me gusta hacer lo que hago. O sea, realmente no nada más es porque dije, ay, yo voy a ser activista porque me nació. No, no, no. Nada más porque voy a ser activista Una y a hacer intención. meetings y a gritar a la... Sí, hay una intención, hay un porqué. Hay un porqué. ¿Por qué? Porque yo también fui esa mujer que estuvo en un círculo. Yo también fui una mujer violentada. Yo también fui una mujer a la que le hicieron daño y tuve que aprender a empoderarme. Y cambias. Y ¿sabes qué? Y lo mejor de todo es que piensan ellos o creen ellos, pues digo, por la misma mentalidad limitada, tan chiquita que ellos tienen de ver las cosas, de pensar, por esa miseria mental, por esa miseria sentimental, mental, emocional, lo que sea, bueno, no sé cómo le quieran llamar, o sea, y esos en temas de inteligencia emocional, ellos no avanzan. Y te voy a decirte algo, conozco infinitos ejemplos, y no es porque yo haga
crítica negativa a la gente, sino porque yo he aprendido a ver, yo he aprendido a no ya no a juzgar, a no decir, criticar nada. Dejo que todos demuestren como son y te juro que te sorprendes de la conformidad, perdón, el conformismo, del ambiente tan, ellos creen que es lo mejor, pero están más estancados que un charco de pantano que otra cosa, ¿vale? Y no es por ser mala onda. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, Jorge, un Wow. placer de estar contigo, acompañándote. La verdad es un gusto poder verte nuevamente, coincidir nuevamente. Siempre es un agasajo poder platicar contigo. Yo lo Totalmente. disfruté. Yo me la pasé genial también platicando de todo esto y aparte de platicar de empoderamiento femenino, de fortalecer a las mujeres, de platicar de inteligencia emocional para ellas, herramientas también de defensa, también comentar de defensa personal, no dejarse de verdad por ninguna clase de maltrato de nada y de nadie y salir, pues vaya, salir de ese lugar para algo mejor, sin tener miedo. Y ok, y lo desconocido, no sabes cómo, por eso se llama desconocido, porque no sabes cómo es. Pero si tú tienes fe, yo creo que en algo fuerte, en lo de arriba, no sé, Dios, universo, llámale como quieras, o ángeles, y si tú dejas eso y también tú pones de tu parte, o sea, yo estoy seguro que eso sale, pero vaya, sales espectacular. Te quedas enamorado de eso, enamorado y lo Sí, amas. lo importante aquí es que La historia nueva es el, mejor que la primera. el mensaje aquí, y creo que es para hacer un cierre, es que las mujeres aprendamos a romper los techos de cristal, esos techos de cristal que nos mantienen atadas a muchas cosas, que aprendamos a reconocer nuestras capacidades, pero sobre todo aprendamos a reconocer nuestras fortalezas, que entendamos diosas y que no permitamos que nadie ni nada nos diga qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo que nos vengan a poner límites, porque los límites te los pones tú, no alguien más. Entonces, Exactamente. vuelvo a lo mismo que hace ratito y creo que con eso yo cerraría, es que cuando alguien te diga que tú no puedes, diles, mira cómo lo hago. Esa frase está fuerte, me gusta, como dice este es el doctor César Lozano, sí, luego dice que es frase matona, es una frase matona. Ah, y también su hijo, ¿cómo se llama? Creo que su hijo se llama Jorge, ¿no? El doctor Jorge también. Y de verdad que se les admira el trabajo que hacen también para las mujeres, especialmente para aquellas que están buscando salir adelante y están buscando una nueva versión de ellas, diferente, mejorada y estelar, brillante. Wow, o sea, es esto. Es algo delicioso, riquísimo. Así es. Ay, Pues muchas gracias, corazón. De gracias. verdad, muchas gracias por la conversación. Un abrazo enorme desde Jalapa. Eres bienvenida aquí, aquí en tu casa. Aquí están las puertas abiertas para ti en cualquier momento que tú decidas venir. Aquí te recibimos totalmente, ¿eh? Sin No, duda. al contrario, gracias a ti. Por favor, con toda esta Cuando confianza. gustes venir a visitarme aquí a Campeche, ya sabes. Muchas gracias, de verdad. Tomamos tu oferta, tu invitación. Y bien, amigos y amigas, ella es Macy Ortegón, activista social con enfoque de género y emprendedora también, autónoma. Y despido de ustedes por esta ocasión y nos vemos en la próxima emisión de La Charla de Coco. Chao.